Bien, bien, trabajando mucho. Seguimos construyendo el gobierno de la comunidad con cada vecino y vecina de Loma de Zamora. Así que con mucho trabajo, por suerte. Sí, eso vi. Ayer vi lo del joven parlamentario, estuvo el intendente, ¿no? Haciendo la apertura, ¿puede ser? Sí, iniciamos como lo venimos haciendo todos los años, el Joven Parlamentario, que es un programa del Consejo Deliberante, un hermoso programa que participan las escuelas de Loma de Zamora y los chicos y las chicas de cada escuela, donde no solamente trabajan en construir democracia, en aprender lo que es la democracia, qué se hace en el Consejo Deliberante, de qué se ocupa un municipio, sino también en la presentación de proyectos, que la mayoría de los proyectos son interesantísimos para poderlos trabajar y para llevarlos adelante, obviamente, ¿no? Ujú. Diego, ¿qué tal? Buen día. Sebastián Farías te saluda de este ¿Cómo lado. andás, Tecla? Bien, bien, todo bien, todo bien. Vos sabés que arrancamos No me quizás digas que con frío, ¿Cómo, cómo? no me digas que con frío. Pero acá tenemos un calor humano impresionante. Pero sí, está Hoy fresco, no ¿eh? no es como los otros días, aclaremos, ¿eh? No, hizo más chiflete Sí, en sí. otros días, ¿eh? Pero con un gradito, 2 graditos parece que se nota, ¿eh? Ujú. Diego, vos decías, gobierno con la comunidad, laburando, estando en la calle también. Te decía, ¿sabés que arrancamos un poquito tarde porque nos retrasamos porque hay laburos por acá, por Loma de Zamora? Y no laburos referidos a la obra pública, sino trabajo de mantenimiento y de cuidado del espacio verde. 2 camiones, ¿no? Molina limpiando hojas. Sí, sí, sí. Yo no los había visto nunca, ¿no? Son como aspiradoras que levantan ¿Qué te la Digo, parecieron, es una escritura. señal, te Tecla? digo, Bueno, es una señal de No, montón que se me está. pareció re piola. Lo que pasa es que había que planificar porque salían, estaban ahí cortando el tránsito, iba muy lento, justo a la altura del paso bajo nivel que sale a Sainz, ¿viste? Y no sé, me parece que en cuanto a la logística que hicieron estaba errada, es a ver, pero el laburo está bueno, digamos, ¿no? Aparte Muy, muy, le muy, aliviana, muy transitada la zona, ¿no? sí, claro, le primero alivianan la déjenme labor. preguntarles Sí, qué les pareció. Eso es una maquinaria nueva que compró nuestro intendente, Federico Tarmín, con bien, recursos bien, municipales, buena, en buena, esto que buena. hablamos siempre, ¿no? Desde el día que asumió Milei, Loma de Zamora, los vecinos de Loma no reciben una sola asistencia en ayuda del gobierno nacional. Y todo este tipo de cuestiones y estos trabajos se hacen todos con recursos municipales. Bien, bien, Que bien, bien. seguramente en el trajín de hacer haya cosas para mejorar, Sí, siempre podemos mejorar, esto de ya. Pero esta maquinaria nueva permite juntar, como decían ustedes recién, ¿no? Las hojas para que, en definitiva, después cuando hay una lluvia, no se tapen, por ejemplo, los absolutamente, sumideros. Claro, claro, absolutamente, lo que marcamos recién, sí. Y ayuda también en la limpieza y agiliza el trabajo también, porque sí. hay que entender que lo que se busca es poder ser cada vez más eficientes como Estado, ¿no? Ujú. Con ustedes lo hemos hablado en muchas oportunidades. Nosotros del peronismo creemos en un Estado eficiente, pero un Estado al fin. Esto que me parece que es un poco lo que tenemos que discutir esta campaña que viene por delante. Tenemos un gobierno nacional que busca destruir el Estado. Nosotros queremos en otra cosa. Creemos que el Estado tiene que estar eficiente, dándole soluciones a los vecinos y vecinas. Y esto es lo que se ve en el gobierno de la comunidad, en el gobierno, en nuestro intendente Federico Tarmín, que todos los días trabaja y planifica seguir avanzando en un Estado cada vez más eficiente, dándole soluciones a los vecinos y vecinas. Y voy a repetir, porque me parece que es importante el concepto, todo con recursos municipales, sin ningún tipo de asistencia en absolutamente ningún área ni ningún tema del gobierno nacional. Ujú. Te iba a preguntar eso, digo, ¿qué pasa con el gobierno nacional? ¿Nunca hubo un contacto? ¿Nunca hubo nada hasta ahora? Porque ya estamos a más de año y medio de gobierno de Milei. ¿Todavía no hubo una relación con los municipios en cuanto a las gestiones? Y Tecla, vos los escuchás en los medios de comunicación, lo que piensan, lo que plantean, de motosierra, de destruir el Estado. Si no me equivoco, fue el día de ayer que hubo una reunión con los gobernadores, que obviamente también salió mal. Me parece el que tiene que avanzar en cambiar su postura de que el Estado no es malo, sino que puede ser más eficiente o menos eficiente, es el gobierno nacional, que es lo que plantea cada vez que se le hace una nota, en cada medio de comunicación, y es lo que viene llevando adelante el primer día. Vemos lo que está sucediendo con el Garraham. El Garraham es el Estado también. Los médicos, los docentes, las escuelas, la universidad pública, lo vemos todos los días lo que ocurre.
Entonces, me parece que el gobierno nacional tiene que replantearse su manera de actuar y de gobernar, porque en definitiva, lo que decide un gobierno nacional nos afecta a todos y a todas las argentinas, Ujú. no es a un sector o al otro. Y el presidente, de una vez por todas, tiene que entender que gobierna para el que lo votó, pero también para el que no lo votó. Y tiene que hacer una gestión que no vemos, porque lo que no vemos es gestión del gobierno nacional. Diego, ¿y qué onda con el Consejo de Seguridad? Porque tengo entendido que se votó en la última sesión y ahí me acuerdo que había habido un pedido de Federico Termín a los legisladores de La Libertad Avanza para acercar al gobierno nacional a este consejo. ¿Hay algo de eso? ¿Hay participación? ¿Hay interés? Mira, nosotros trabajamos en tratar de que todos participen, todos y todas, de las diferentes fuerzas políticas. Nosotros consideramos, creemos y así lo hacemos en el trabajo cotidiano, que la seguridad no es una cuestión ideológica, un problema que nos aqueja a todos y a todas. Y me parece que las diferentes fuerzas políticas tienen la obligación de participar, y Ujú, más los que ocupan lugares de gestión y que hoy representan a un gobierno nacional. ujú, Me parece que tienen la obligación de participar, pero además de participar, tienen la obligación de dar respuestas, ujú. porque desde un gobierno nacional nos cansamos de escuchar que es prioridad la seguridad. Y lo único que vemos que es prioridad para el gobierno nacional en materia de seguridad, por lo menos desde Loma de Zamora, ¿no? Ujú, Es reprimir los miércoles a los jubilados. ujú. Te preguntaba Entonces, por lo... Sí, yo sí. me pregunto, los recursos del Estado, el presupuesto gigantesco que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿a Ujú, dónde va? ¿A reprimir a los jubilados o a cuidar a los vecinos y vecinas de Loma de Zamora? Me parece que tenemos que repensar esto. ujú. No es solamente la participación, es la gestión y el trabajo que se hace todos los días. Nosotros en Loma de Zamora, eh, nuestro intendente Federico Termín, junto con nuestro secretario de Seguridad, con Maxi Tonani, se compraron 50 patrulleros nuevos, vuelvo a repetir, con recursos 100% municipales. Entonces, Ujú. digo, desde el municipio se hace un esfuerzo gigantesco, los vecinos y vecinas hacemos un esfuerzo gigantesco para mejorar la seguridad. Yo me pregunto dónde está el gobierno nacional. Diego, ¿eso Entonces, quiere decir vamos que a convocarlos, no están vamos a con- participando? pero desde ya, por lo menos hasta el día de hoy no, pero vamos a convocarlos a participar, pero principalmente vamos a convocarlos a gestionar. Tienen responsabilidad, tienen que dar respuesta a los vecinos y vecinas. Hay una observación, porque en su momento hablamos la semana pasada con Gustavo Ganchegui del PRO, y él, bueno, se mostró crítico con esto por la no participación a todos los bloques de la minoría. ¿Cómo quedó eso? ¿Algo para decir al Él respecto? iba a proponer, ¿no? Que participen Claro, todos. sí, bueno, pero tengo entendido que finalmente quedó igual, ¿no? Claro. Es que, a ver, son cuestiones de forma más que de fondo. Me parece que tampoco podemos cerrar la discusión y el debate a la política. Tenemos que entender que la gente, el vecino, la vecina, está esperando de la política que nos aboquemos a lo que le pasa al vecino y la vecina, no a las cuestiones políticas de si hay mayor o menor representación. Un poco esto lo discutimos con el concejal Ganchegui, lo hemos hablado y yo le decía, si mañana hay, porque hay diferencias políticas en los diferentes bloques, hay 24 bloques políticos, digo, me parece que tenemos que pensar en el vecino y la vecina. El Consejo Deliberante tiene su representación dentro del Consejo Deliberante, hay una comisión de seguridad donde todas las fuerzas políticas vivas que tienen representación política están representadas, que tienen un trabajo. Me parece que hay que ver la política de otra manera, no tanto de quién está representado o por cuestiones personales, de si nuestro partido político está representado o no. Tenemos que pensar y trabajar en función del vecino y la vecina y no tanto en cuestiones políticas. Ujú. Igualmente yo me imagino que de sectores de la oposición apelan al tema político porque precisamente es el momento político también, ¿no? Más allá de que el sector de Gustavo Ganchegui tendrá cosas que resolver, ¿no? Bueno, son cosas aparte que no hacen quizás al hecho en sí, ¿no? Que son positivos para el Yo vecino. perdóname
que considere algo por ahí distinto a lo que pensaba vos, Tecla. A ver, Son momentos políticos, no estamos ni siquiera en campaña. Hoy es momento de gestionar, hoy es momento de trabajar, de salir a hablar con los vecinos y vecinas, ver cuál es el problema en los diferentes barrios y buscar una solución a esos problemas. Momentos políticos son los momentos de las campañas, que todavía falta para eso, y me parece que en definitiva tampoco hay que correr el eje de que en los momentos políticos también hay que abocarse a eso, a salir, a hablar con el vecino, con la vecina, viendo qué es lo que está ocurriendo, pero para encontrar soluciones, para trabajar y gestionar esas soluciones, que en definitiva a la política en general es lo que nos reclama la gente, ujú. buscar soluciones a los problemas. Y en eso, por lo menos nosotros del peronismo, con nuestro intendente Federico Termini, es lo que trabajamos todos los días, es lo que nos pide Federico todos los días. Salgan, hablen con los vecinos y resuelvan los problemas a la gente. Claro, está bien, coincido con lo que vos decís, Diego, pero al mismo tiempo, bueno, es innegable de que se viene la campaña encima, ¿no? Y que se está hablando de cuestiones internas, más allá de la situación de Ganchegui, más allá de la Libertad Avanza. Sí, sí, esto Bueno, no, no va para lo por que nombres viene, propios. no, no, está bien, pero para lo que viene, está bien, yo entiendo que se está saliendo, se está dialogando con el vecino, hay una propuesta muy fuerte por parte del municipio también de presencia, este, en todos los barrios, en todas las barriadas de Loma de Zamora. Pero también, a ver, poniéndole un ojo a la política, Diego, ¿cómo se viene, digamos, el armado estructural en Loma de Zamora, teniendo en cuenta de que todavía se mantiene en pie una discusión interna, una discusión intestina en el peronismo? ¿Cómo se planta Lomas ante esto? Porque es innegable de que hay una discusión. Pero primero, siempre hay discusiones en todas las fuerzas políticas. Digo, el debate fortalece a las fuerzas políticas. Eso en primera instancia pues, me parece que es rescatable. Digo, no hay que tener pluritos en poder tener una discusión, un debate interno dentro de una fuerza política, y menos de un movimiento que es el más grande de Sudamérica, como es el peronismo. Digo, puede haber diferentes visiones en diferentes temas. Eso no quiere decir que cuando arranquemos la campaña, cuando vengan los cierres listas, no puede haber una lista de unidad o no se trabaje en conjunto. Digo, me parece que los debates y las discusiones en las diferentes miradas producen un crecimiento como fuerza política. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, digo, hablas mucho de la política y me parece que también por lo que se ve en los medios nacionales y que todo está abocado a la política, es que la gente cada vez se aleja más de la política. Y Claro. vemos en las diferentes elecciones, donde, por ejemplo, en la última elección que vimos en Santa Fe, menos del 50% de los santafesinos fueron a votar. Digo, tenemos que ver esto y tenemos, me parece, desde la política, empezar a ver la política de otra manera, que no es algo interno de la política. La política la tenemos que entender como soluciones al vecino y a la vecina, porque si no la gente va a estar cada vez más alejada. Ujú. Bien, bueno, fenómeno, Uno, pero uno le pregunta, ¿no? Tiene que no, preguntar. no, 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 está bien, pero ¿cómo ves? ¿Estamos cerca de unidad dentro del peronismo? ¿Lo ves alejado? ¿Cómo ves la situación? Mira, Máximo sí, máximo Federico, no. nuestro intendente Federico ya habló en diferentes medios y ha dicho cuál es la postura de todo el peronismo lomense. Ujú, Nosotros creemos en la unidad, creemos en los consensos, creemos en ese trabajo. Después, obviamente, no depende solamente del peronismo de Lomas o de Fede, depende de un montón de otras cuestiones. ujú, Yo creo en la unidad y creo en el consenso, y estamos ujú, trabajando para eso desde el primer día. En Lomas de Zamora tenemos un bloque heterogéneo, trabajando todos para el mismo lado, buscando soluciones para los vecinos, haciendo lo que tenemos que hacer, ujú, construyendo una sociedad más justa, libre y soberana. ujú, Entonces, me parece que el ejemplo de Lomas puede verse en otros lados. ujú. Pero bueno, obviamente entiendo que el peronismo de la provincia y nacional no solamente Lomas de Zamora. Nosotros creemos en esto y trabajamos todos los días en función de esto. Ajá. Vos sabés que ayer lo entrevistábamos a Silvio Villaverde, lo ubicás Silvio Villaverde, ¿no? Imagino, del No sector de... sí, pero lo he escuchado, lo he Sí. visto en alguna nota que hicieron ustedes, pero no Ujú. lo conozco. Bueno, él pone en jaque justamente esto que vos planteás. Él dice que en Loma de Zamora no hay diálogo, no se está hablando en función de la unidad. Además, tiró un título ayer para mí fuerte, dijo, la unidad no puede ser como siempre entre cuatro paredes. Está reclamando diálogo en Loma de Zamora, Pero no digamos. lo conoce a Villaverde, dice. Bueno, está bien, pero, digamos, Nosotros sí ¿tiene algo para dialogamos, decir con respecto a nosotros, esto? nosotros dialogamos con todos los vecinos y vecinas. Digo, es un vecino, entiendo, de Lomas de Zamora,
y seguramente dialoguemos también. La verdad que no lo conozco como para poder tener un diálogo con él. Por lo menos yo hablo desde mi persona, ¿no? Eh, pero bueno, entiendo que es un dirigente de Banfield, de un club de fútbol. Bueno, no, forma parte del sector de Kicillof, ¿no? Él se autodefine Hay como un montón de incluso compañeros y compañeras muy valiosas el sector de que Mariotto. componen. Un montón de compañeros y compañeras muy valiosas, como por ejemplo Adriana Grandoli. Digo, hay un montón de compañeros y compañeras que componen los diferentes espacios dentro del peronismo. Nosotros dialogamos con todas las fuerzas vivas dentro del peronismo. Esto desde hoy y desde siempre. O sea que el diálogo está habiendo con todos los sectores, tal vez con Villaverde en Pero, particular no, pero en pero general con no, todo, decís vos. perdón, yo Rubén no dije que no, dije yo no particularmente, yo Diego Cordera no lo conoce, sé que por las notas que he hecho con ustedes, que es un dirigente de un club de Lomas, de Banfield, no mucho más porque no lo conozco personalmente, Ujú, pero el diálogo siempre, siempre tuvimos diálogo con todos los espacios políticos de Lomas de Zamora. Y ujú. es más, no solamente con los espacios políticos internos dentro del peronismo, sino con todas las fuerzas vivas. Nosotros desde el Consejo Liberante, por lo menos a mí me tocó tener que dialogar, muchas veces coincidir, otras discutir con todas las fuerzas vivas, Ujú, con me las que consta. están dentro del Consejo Deliberante y muchas otras que tal vez no tengan representación. Sí, sí, me consta, eso me El consta. diálogo siempre, siempre, siempre el diálogo. Sí, hay una Ahora, cuestión, Diego, quizás en lo que está reclamando Villaverde, o por lo menos lo que está pidiendo Villaverde, quizás no es el momento y quizás se termine dando recién dentro de unos es que días, ¿no? Ya cuando estemos en un territorio más netamente político, quizás, ¿no? vuelvo a repetirte, la verdad que no lo conozco, tal vez alguna vez lo habré acusado como vecino, Ah, pero nah, yo la lo que verdad no lo conozco. está pidiendo A pista en la futura, pista en la otros futura lista, dirigentes, ¿no? con otros dirigentes del espacio, con Gabriel Mareto, me he cruzado, he hablado, he dialogado, hemos compartido lugares, lo mismo con un gran compañero como es Javier Ruiz. Digo, esto no pasa por cuestiones personales, la realidad No, no, es, no, seguro, seguro. es esa, no hay otra. Nosotros desde el municipio, desde el peronismo de Loma de Zamora, tenemos la apertura total de dialogar y hablar con todos los compañeros y compañeras. Ujú. Sí, básicamente uno lo que entiende de Villaverde que lo que está pidiendo es pista para el sector de Kicillof en la futura lista local, ¿no? Me parece que va por ahí. Pero vamos de vuelta. Vamos. Hay un montón de espacios que componen el sector de Movimiento a Futuro. Por ejemplo, Sí, te vuelvo a repetir, una gran compañera como Adriana Grandoli, que hoy es parte del bloque de concejales del peronismo de Lomas. claro. Digo, esto no pasa por cuestiones, porque si no pasa por cuestiones personales nada más, ¿no? Me Ujú, parece que tenemos que, vuelvo a lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Las discusiones internas dentro de la política, salgamos a hablar con los vecinos, con las vecinas. Hay ujú, cuestiones mucho más importantes que las individualidades de cada uno o las ambiciones personales políticas de una persona o de otra. ujú. Digo, sin nombres propios, porque si no, nos cerramos a esto, ¿no? A discutir entre cuatro paredes. Lo que piden que no se haga es lo que están haciendo, ¿no? Por ambiciones personales. Perfecto. Digo, Clarísimo, hay que salir a hablar con el vecino y con la vecina. Eso es lo clarísimo. más importante. Lo único importante, creo, que tenemos que entender todos, que hay que salir a la calle, tenemos que hablar con los lomenses, tenemos que contarles qué es lo que está pasando con un gobierno nacional que cada día destruye más al Estado, que cada día destruye más la educación pública, que cada día destruye más la salud pública, que cada día destruye más a la pyme, a la industria. Vemos cómo están creciendo los números de desocupación, vemos cómo cientos y miles y millones de argentinos no llegan a fin de mes. Digo, hay cosas mucho más importantes que el nombre de un compañero o de una compañera o las ambiciones personales de alguien. Tenemos que empezar a salir a hablar con el vecino y la vecina, de las cuestiones que son fundamentales, de lo que le importa al lomense. El lomense quiere saber cómo va a ser el peronismo para cambiar la realidad, para mejorarle la realidad del día a día. Ujú. Acá me parece también, Diego, que vos estás dando la clave, ¿no? La cuestión es salir, estar presente, caminar, buscar el diálogo con los vecinos y no centrarse solamente quizás en materia de gestión o en materia política, no centrarse solamente en el centro, en los centros, ¿no? Urbanos, sino también moverse un poco por la periferia. Vos sabés que me parece que tomó nota de esto
el concejal radical Alejandro Trota, ¿no? Que presentó su espacio, Seamos Mejores, ahí en Seamos el campo mejores, Tongui, sí. ni más ni menos. Me parece Yo lo muy bien, hacía, la verdad yo que lo hacía acá en Pertuti, qué sé yo, Manfi, pero no, en Tongui lo presentó bien, ¿no? aplaudo que donde sea, digo, en cualquier barrio de Loma de Zamora, aplaudo que haya concejales que salgan a hablar con nuestros vecinos. Ujú. Y vuelvo, yo insisto mucho con esto porque me parece que lo que viene ocurriendo y que creo que un exponente de todo esto es Milei, de esta disociación que hay entre la política y la gente, me parece que es lo que tenemos que abordar en esta campaña. Y la forma de abordarlo es estar en la calle. Nosotros tenemos en Loma de Zamora una gestión como la de Federico Termín, que vayas al barrio que vayas, ves una gestión presente, pero presente dando soluciones a los diferentes problemas. Tenemos la jornada de la comunidad que las venimos realizando todos los sábados en diferentes áreas y Sí, diferentes barrios, sí. donde abordamos diferentes temas, donde es un día sábado donde no se suspende una gestión del día a día, sino que lo hacemos desde la militancia de un sábado. Entonces, creo que tenemos que empezar a acercar más a la gente, al vecino y a la vecina a la política. No podemos pretender que después el vecino y la vecina vaya a votar, vuelvo a repetir, como vienen ocurriendo en las diferentes elecciones, en Capital Federal. Yo no me acuerdo el porcentaje exacto, pero también bajísimo el porcentaje de la gente que fue a votar. Cada elección que viene pasando, cada vez vota menos gente. Pero bueno, esto ocurre cuando tenemos, como veníamos hablando recién, situaciones donde hay eh, personas que lo único que le interesa son sus intereses personales y no hablar con el vecino y la vecina y contarle qué es lo que está ocurriendo en un país que el peronismo no queremos un país sin trabajo, sin educación y sin salud. Claro. Bueno, fenómeno. Una última te pido. ¿Alguna reflexión sobre lo ocurrido en Quilmes con la presidenta del Consejo Deliberante que fue detenida por el tema Esper? La presidenta del bloque. Sí, del bloque, perdón. Mirá, me parece una barbaridad y es un atropello en la democracia lo que viene ocurriendo, no solamente con la presidenta del bloque de Quilmes, sino también con lo de Cristina. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades con ustedes. Me parece que la democracia está en juego con este tipo de cuestiones. Y la justicia tiene que tomar nota porque el partido judicial está siendo cómplice de atropellos como estos. Me parece que después de las barbaridades que ha dicho Esper, las cosas que ha hecho, digo, ¿dónde está la justicia para investigar los que financiaban las campañas de Esper, que hoy está preso en Estados Unidos por narcotráfico? ¿Por qué no investigamos este tipo de cuestiones en vez de espantarnos porque tiraron una bolsa con excremento a la puerta de la casa de un dirigente que ha dicho barbaridades, ha sido hasta violento con mujeres? Me parece que esa doble vara el partido judicial lo tiene que modificar, que investigue la justicia quienes financiaban las campañas de Esper que hoy están presos en Estados Unidos por narcotráfico. Diego, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, ¿eh? Muy amable. A vos, Rubén, Hasta Tecla, luego. Hasta luego, ¿eh? Hasta la próxima. cuídense. Hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos al presidente del Consejo Deliberante, ¿eh?